En la apacible ciudad de Stowe, Florida, donde los niños juegan despreocupados en los patios y los vecinos se saludan con sonrisas genuinas, una mujer había construido una fachada impecable. Amanda Lewis parecía ser solo otra madre dedicada, siempre presente en las actividades escolares de sus hijos, siempre con una sonrisa en el rostro. Pero, detrás de esa máscara de normalidad, se escondía una de las historias más perturbadoras y trágicas que el sistema judicial estadounidense ha presenciado. Esta no es la historia de un criminal común. Es la historia de una madre que transformó el amor en arma, que usó la confianza como escudo y que cometió lo impensable contra aquellos a quienes más debía proteger. Es la historia de Adriana Ruto, una niña de solo 7 años, que se convirtió en víctima de una traición que ningún niño debería enfrentar jamás. ¿Quién era Amanda Lewis? Amanda Lewis no nació siendo un monstruo. A los ojos de todos, era una mujer aparentemente normal, madre de 2 hijos pequeños. Vivía en un remolque modesto con Adriana, de 7, y Ayota, de 6. Para los vecinos, Amanda era una madre soltera que luchaba por criar a sus hijos de la mejor manera posible. Participaba en eventos escolares, llevaba a los niños al parque y mantenía una rutina que parecía absolutamente común. Sin embargo, algo siniestro se estaba gestando detrás de esa fachada de normalidad. Amanda comenzó a desarrollar un comportamiento cada vez más controlador y manipulador. Aislaba a los niños, limitaba sus interacciones sociales y creaba un ambiente de miedo y sumisión dentro de casa. Lo que comenzó como disciplina rígida, pronto se transformó en algo mucho más sombrío. La transformación de Amanda Lewis en figura de terror para sus hijos no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, casi imperceptible para quienes estaban fuera. Sabía exactamente cómo mantener las apariencias, cómo sonreír delante de los demás, mientras en casa sometía a los niños a un régimen de terror psicológico y físico. El primer crimen, el patrón de abuso. El primer crimen de Amanda Lewis no fue solo un acto aislado de violencia, sino la construcción sistemática de un ambiente de horror dentro de su propia casa. Estableció un patrón de abuso que comenzó con castigos desproporcionados y evolucionó a tortura psicológica y física. Adriana y Ajay eran sometidos a castigos crueles por infracciones mínimas. Amanda los encerraba en armarios oscuros durante horas, los privaba de comida como castigo y los obligaba a permanecer en posiciones dolorosas por periodos prolongados. Creó un sistema donde los niños vivían en miedo constante, sin saber cuándo ni por qué serían castigados. Lo más perturbador es que Amanda documentaba algunos de estos abusos. Ella grababa videos de los niños en situaciones humillantes, creando un archivo de horror que más tarde se convertiría en evidencia crucial para su juicio. Estos videos mostraban a niños aterrorizados, implorando piedad, mientras Amanda los forzaba a confesar crímenes imaginarios o a someterse a castigos degradantes. Por meses, Adriana y Ayota sufrieron en silencio. Amanda había creado un ambiente en el que ellos creían que contarle a alguien lo que pasaba en casa resultaría en castigos aún peores. Los convenció de que eran niños malos que merecían ser tratados de esa forma, destruyendo por completo su autoestima y su sentido de la realidad. El segundo crimen, la escalada fatal. El segundo crimen de Amanda Lewis fue el más impactante. Ella asesinó a su propia hija, Adriana, de apenas 7 años, e intentó que pareciera un accidente. En agosto de 2007, Amanda llamó a emergencias para informar que Adriana se había ahogado en la piscina inflable. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a la niña inconsciente y a pesar de todos sus esfuerzos, Adriana fue declarada muerta en el hospital. Al principio, la muerte se trató como un trágico accidente. Una niña pequeña que supuestamente se había resbalado y ahogado mientras jugaba sola en la piscina. Amanda lloró, hizo el papel de madre devastada y recibió la simpatía de toda la comunidad. Pero había algo que no encajaba en la historia que contaba. La investigación inicial reveló inconsistencias. La piscina tenía solo unos centímetros de profundidad, insuficiente para ahogar a una niña de 7 años que sabía nadar. No había indicios de que Adriana forcejeara o tratara de salir. Y aún más extraño, Amanda había tardado un tiempo inexplicablemente largo en pedir ayuda. Cuando los investigadores empezaron a indagar más a fondo,
descubrieron una verdad todavía más espeluznante. Amanda no solo mató a Adriana, sino que obligó a AJ, de 6 años, a presenciarlo y a mentirle a la policía. El niño, traumatizado y aterrado, inicialmente repitió la versión de su madre, pero al final reveló la devastadora verdad. Él había visto a Amanda sujetar la cabeza de Adriana bajo el agua hasta que dejó de moverse. El descubrimiento de la verdad. La investigación del caso Adriana fue una de las más impactantes en la historia de Florida. Cuando los investigadores finalmente consiguieron acceso a los videos que Amanda había grabado, descubrieron un archivo de horror que revelaba la magnitud del abuso que los niños sufrieron. Los videos mostraban a Amanda forzando a los niños a confesar delitos que no cometieron, sometiéndolos a castigos crueles y humillantes, y documentando el terror que había creado en casa. En una de las grabaciones más perturbadoras, Amanda obliga a Adriana, entonces de 6 años, a confesar que había mentido sobre algo trivial, mientras la niña lloraba e imploraba perdón. Pero quizás lo más impactante fue descubrir que Amanda había premeditado el asesinato de Adriana. Las pruebas demostraron que había buscado en internet sobre ahogamientos, había practicado su historia con AJ e incluso había elegido un momento ideal para cometer el crimen, cuando no había vecinos cerca que pudieran ser testigos. AJ, el hijo superviviente, se volvió el testigo clave del caso. A pesar de tener solo 6 años y de estar completamente traumatizado, encontró el valor para contar la verdad sobre lo que había presenciado. Su testimonio fue crucial para revelar no solo el asesinato de Adriana, sino también años de abuso sistemático que ambos niños habían sufrido, el juicio y la condena. El juicio de Amanda Lewis fue de los más seguidos y comentados en Florida. La fiscalía presentó un caso contundente, usando los videos de Amanda como prueba de su patrón de abuso, el valiente testimonio de AJ y la evidencia forense que contradecía por completo la versión del accidente. En el juicio, Amanda intentó mantener su inocencia, diciendo que todo era un terrible malentendido. Lloró en el tribunal, interpretó el papel de la madre devastada e intentó convencer al jurado de que jamás haría daño a sus hijos, pero los videos que ella misma había grabado contaban una historia muy diferente. El testimonio de AJ, a pesar de su corta edad, fue presentado de forma cuidadosa y sensible. El niño, de solo 7 años al momento del juicio, revivió el trauma de ver a su hermana ser asesinada por su propia madre. Su testimonio fue claro y consistente. Él había presenciado cómo Amanda sostenía la cabeza de Adriana bajo el agua hasta que ella dejó de moverse. La defensa de Amanda intentó argumentar que AJ era muy joven para ser un testigo fiable, que sus recuerdos podrían haber sido influenciados por los investigadores, pero la consistencia de su testimonio, combinada con las pruebas físicas y los perturbadores videos, crearon un caso irrefutable contra Amanda. El destino de Amanda Lewis. En 2008, tras un juicio que conmocionó a la nación, Amanda Lewis fue declarada culpable de asesinato en primer grado y abuso infantil agravado. El jurado deliberó solo unas pocas horas antes de regresar con el veredicto de culpabilidad de todos los cargos. Durante la fase de sentencia, el fiscal argumentó que Amanda merecía la pena de muerte por lo que había hecho. Presentaron pruebas de que el asesinato había sido premeditado, que Amanda había mostrado una crueldad extrema al obligar a AJ a mirar y mentir sobre el crimen, y que había mostrado un patrón sistemático de abuso, que culminó en el asesinato de una niña inocente. La defensa intentó pedir clemencia, alegando que Amanda había sufrido abusos en su propia infancia y que eso podría haber contribuido a su comportamiento, pero el jurado no se convenció. Habían visto los videos, habían escuchado el testimonio de AJ y habían comprendido la magnitud del horror que Amanda había infligido a sus propios hijos. En marzo de 2008, Amanda Lewis fue condenada a muerte por inyección letal. La sentencia fue recibida con alivio y tristeza. Alivio porque se había hecho justicia, pero una profunda tristeza por la pérdida de Adriana y por el trauma que AJ tendría que cargar por el resto de su vida. El legado sombrío. Amanda Lewis permanece en el corredor de la muerte en Florida, donde aguarda el cumplimiento de su sentencia. Su caso se volvió un referente en el debate del abuso infantil y la protección de niños vulnerables. Los videos que grabó son una herramienta educativa para profesionales que trabajan con casos de abuso,
mostrando cómo los depredadores pueden esconderse tras fachadas aparentemente normales. AJ, el hijo sobreviviente, fue puesto bajo cuidado tutelar y finalmente adoptado por una familia amorosa. A pesar del trauma que sufrió, mostró una resiliencia impresionante y logró construir una nueva vida, lejos del horror que vivió con Amanda. El caso de Adriana Hutto sigue siendo estudiado por psicólogos, criminólogos y profesionales del ámbito jurídico. Muestra cómo el mal se manifiesta de formas inesperadas y cómo la confianza es manipulada por quienes deben proteger a los más vulnerables. La historia de Amanda Lewis y Adriana Hutto nos recuerda que el mal no siempre viene de extraños. A veces, vive en la misma casa, duerme bajo el mismo techo y comparte la comida. Es una historia que nos fuerza a cuestionar nuestras ideas sobre familia, protección y los límites de la maldad humana. Adriana Hutto tenía 7 años cuando su vida fue interrumpida por alguien que debía amarla y protegerla. Su historia, símbolo de la lucha contra el abuso infantil, nos recuerda estar siempre alertas para proteger a los indefensos. Puede que Amanda Lewis esté esperando su ejecución en el corredor de la muerte, pero las cicatrices que dejó continúan resonando a través del tiempo. AJ cargará para siempre los recuerdos de lo que presenció, pero también carga con el coraje de haber dicho la verdad cuando más importaba. Esta es una historia que nos perturba, no solo por su crueldad, sino también por su cercanía a la normalidad. Nos enseña que siempre debemos estar alertas, cuestionar y proteger a quienes dependen de nosotros para su seguridad y bienestar. El caso de Adriana Hutto siempre será un sombrío recordatorio de que el mal puede esconderse donde menos se espera y que la valentía de un niño puede ser lo único que impida que la injusticia prevalezca. La memoria de Adriana clama por justicia y protección para los niños vulnerables del mundo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.